Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a 3 noticias relacionadas con la selección argentina. Todas distintas una de la otra, pero verdaderamente muy importantes, porque la realidad es que hace bastante que el combinado nacional dirigido por Lionel Scaloni no disputa un partido. En la fecha FIFA de noviembre del 2024 fue la última vez que lo hemos visto en acción al equipo del DT recién mencionado, y recién lo volveremos a ver en la fecha FIFA de marzo, cuando ya las competiciones en Europa y en Sudamérica estén bastante avanzadas. Por lo pronto en este video vamos a estar hablando de un jugador importantísimo e histórico que podría estar volviendo a la selección argentina. Si bien es cierto, son solo rumores, hubo un llamado, o por lo menos habría habido un llamado en el último tiempo, entre un miembro del cuerpo técnico de Scaloni y este jugador para saber si tenía alguna intención de volver. Voy a estar hablando de eso. Vamos también a hablar de la dura lesión que sufrió un futbolista de la selección que, si bien es verdad, no le impediría estar en la fecha FIFA de marzo, asustó absolutamente a todos cuando se vieron las imágenes de la patada que recibió y que podría haber sido una lesión verdaderamente más grave. Y después también vamos a hablar del reciente futbolista que fue transferido de un equipo argentino a un conjunto de la Premier League, que es verdaderamente un jugador que será importantísimo para Scaloni en el transcurso del próximo año y medio, pensando ya en la lista de lo que va a ser el equipo que irá al Mundial del 2026. ¡Empecemos! Comenzando con lo que tiene que ver con el posible regreso de un jugador, en los últimos días habría un llamado de un miembro importante del cuerpo técnico de la selección argentina, no se dio a conocer el nombre, hacia Ángel Di María para saber si tenía alguna intención de volver a ponerse la casaca albiceleste, por lo menos durante este 2025. La realidad es que Di María únicamente ha dejado de jugar con el combinado nacional porque él mismo lo ha decidido. Él ya había manifestado en marzo del 2024 que el último torneo oficial que iba a jugar representando al país iba a ser la Copa América, y así lo fue. Tuvo en general un buen rendimiento, es cierto que no fue la figura ni tuvo un nivel descollante, pero por lo pronto tuvo participación en la mayoría de los encuentros y terminó siendo un futbolista más activo de lo que se planeaba. Recordemos que Di María tuvo un bajón muy pronunciado jugando con Argentina en algún momento de su carrera y finalmente terminó siendo uno de los jugadores más determinantes de toda la historia. Y teniendo en cuenta esto y sabiendo que Scaloni piensa para la próxima fecha FIFA de marzo, en la cual Argentina enfrentará a Uruguay de visitante y a Brasil de local, en convocar solamente a aquellos jugadores que estén teniendo regularidad y continuidad con sus respectivos equipos, y Ángel Di María es uno de esos futbolistas. Es cierto que no es hoy parte de la selección argentina, porque no estuvo en ninguno de los últimos 6 partidos, no estuvo en ninguna de las últimas 3 fechas FIFA, porque obviamente el jugador había renunciado al albiceleste. No se sabe cuál fue la respuesta de Di María ante este llamado. Obviamente no le van a insistir, no van a buscar convencerlo, y ni siquiera el mismo Scaloni habría sido quien efectuó este llamado. Pero por lo pronto, teniendo en cuenta el extraordinario nivel que está mostrando en el Benfica, y sabiendo que además de esta temporada planearía jugar también la 2025-2026 en el equipo portugués, es decir, tiene en su cabeza seguir jugando en la alta élite europea. Si bien la liga portuguesa no es la más competitiva, el Benfica es un equipo Champions y que enfrenta normalmente por temporada 5 o 6 veces a los clubes más importantes del mundo. Y Di María está teniendo continuidad, no ha tenido lesiones importantes, es decir, que la regularidad le ha venido a su favor en este cierre de carrera, y por eso mismo obviamente siguen pensando en Di María. Además, no sabemos si Scaloni va a convocar en marzo absolutamente a todos jugadores que tengan continuidad y regularidad en sus respectivos equipos. A lo mejor hace alguna excepción con ciertos futbolistas, porque no todos están teniendo los minutos deseados, pero por lo pronto, si puede terminar de cumplir esto, que es lo que él mismo dijo en la conferencia de prensa que dio en noviembre del año pasado, obviamente mucho mejor, que él no quiere seguir con la misma base de jugadores que ganó la Copa América si es que alguno de estos futbolistas no está siendo titular en su equipo. Y en el caso de Di María, si bien es verdad, como dije, no fue convocado para los últimos 6 duelos, la realidad es que no deja de ser un futbolista relevante e importante. Y si va a haber muchos nuevos en la próxima fecha FIFA de marzo, para enfrentar a Uruguay y a Brasil a lo mejor necesita cierta experiencia.
Es algo totalmente lógico, y Di María es un jugador que normalmente enfrentando a estas dos selecciones le ha ido muy pero muy bien. Aún así, por lo pronto la respuesta del jugador, por lo menos en principio, sería negativa. No lo descarto totalmente porque hay que ver cómo se encuentra el jugador a principios del mes de marzo, es decir, dentro de un mes y medio, cuando Scaloni termine dando la lista. Y no descarto un llamado del entrenador para con el futbolista, pero por lo pronto, si Di María sigue pensando lo mismo que el año pasado, obviamente agradecería el llamado, seguramente, en caso de que lo inviten podría presenciar el partido de la selección en vivo, pero serían las tribunas y no dentro del campo de juego. Y hace un par de días Nico Paz sufrió una patada tremenda vistiendo la camiseta del Como en el fútbol italiano, y obviamente más allá del susto que hubo en el propio club donde él juega, en la selección argentina también se encendieron las alarmas de forma inesperada. La última joya que Scaloni hizo debutar en la selección mayor, recordemos que en el partido por la fecha FIFA de octubre ante Bolivia ingresó en el segundo tiempo, es cierto que era un duelo relativamente sencillo por cómo se estaba dando el encuentro, pero entró y tuvo una actuación muy buena desde su ingreso, inclusive le dio una asistencia a Messi para uno de sus goles. En el inicio de la jornada 20 de la Serie A italiana, el Lazio recibió al Como en el Olímpico de Roma y rápidamente se dio una acción muy violenta, siempre hablando en términos futbolísticos, ¿no? A los 15 minutos de empezado el partido, Nico Paz fue a disputar la pelota contra la línea final y recibió un planchazo en el tobillo izquierdo por parte del defensor Samuel Bigot, que el árbitro terminó sancionando únicamente con tarjeta amarilla. Tras quedarse tirado en el campo de juego con visibles gestos de dolor, el jugador, que terminó siendo comprado por el Como pero que puede ser recomprado por el Real Madrid en caso de que el equipo español así lo quisiese, fue atendido por los médicos y tuvo que ser reemplazado sin poder caminar por sus propios medios y rengueando. Por el momento, el conjunto italiano brindó un parte médico que termina siendo algo positivo para lo que respecta a la recuperación del futbolista. Por suerte no hay lesión de gravedad, se descartó que haya una rotura del tobillo, esto lo hubiera dejado alrededor de entre 4 y 5 meses afuera de las canchas, básicamente se perdía lo que resta de la temporada, inclusive la próxima fecha FIFA de junio, y solamente ha sufrido un muy fuerte esguince. Obviamente será de baja por 2 semanas y posiblemente pueda estirarse un poco esta recuperación a 3 semanas o un mes, teniendo en cuenta que no quieren apurarlo ni un poco. Hay que tener en cuenta que Nico Paz es un futbolista clave para Scaloni en lo que es el recambio de la selección argentina, porque en el mercado de pases de mediados del 2024 tomó una decisión que podía llegar a ser un tanto llamativa, pero que le sirvió al 100% a la hora de ser tenido en cuenta por el DT. Él estaba en la plantilla del Real Madrid. Sin embargo, no jugaba, sumaba pocos minutos, había convertido un gol en Champions, pero Carlo Ancelotti, el entrenador del equipo merengue, no estaba teniéndolo en una consideración muy alta, y el equipo de España recibió una oferta del Como de Italia. La misma era de 4 millones de euros, que no es un valor bastante excesivo, pero era lo suficiente como para que el Real Madrid vendiera el 50% de la ficha del futbolista y el jugador se fuera. Finalmente, el elenco de la capital española aceptó esa oferta y el jugador argentino se terminó yendo a un equipo muy menor de la liga italiana, que acababa de ascender a la Serie A y que posiblemente, como está sucediendo ahora, iba a pelear por no descender. Sin embargo, Nicolás Paz se convirtió en la gran figura del Como y ha jugado todos los partidos, salvo estos últimos por esta lesión, como titular, y Cesc Fábregas, el entrenador del elenco en cuestión, lo tiene como su gran figura. Esto terminó siendo importantísimo porque si bien él estaba en el Real Madrid, no jugaba y eso no le iba a permitir ser convocado por Scaloni. Ahora, teniendo minutos, verdaderamente va a jugar mucho más. Es verdad que el equipo español tiene la opción de recompra, tiene que pagar 8 millones de euros, es decir, el doble de lo que pagó el Como, para volver a adquirir ese 50% y que vuelva a pertenecer a la plantilla. Sin embargo, por el momento, la idea del mediocampista ofensivo es quedarse en la liga italiana, porque más allá de estar en un equipo poco competitivo, esto le da muchísimas más posibilidades de jugar en la selección argentina. Y de lo último que vamos a hablar es de Julio Soler, el lateral izquierdo que acaba de ser transferido de Lanús, equipo de la primera división del fútbol argentino, al Bournemouth de Inglaterra, conjunto que hoy está en una buena colocación en general en la Premier League. Un salto de jerarquía importantísimo para un futbolista que Scaloni tiene mucho en cuenta, porque si bien ahora va a estar disputando el Campeonato Sudamericano Sub-20 con Diego Placente como entrenador, ya había sido convocado anteriormente para jugar con la selección argentina mayor. En la fecha FIFA de octubre, ante la gran baja que hubo en el sector izquierdo de la defensa, Scaloni decidió llamar de última hora a Julio Soler, que si bien no sumó minutos ni en el partido contra Venezuela en materia
Turín ni en el partido contra Bolivia en el Estadio Monumental, formó parte del banco de suplentes en las dos oportunidades y eso siempre termina siendo muy pero muy positivo para un futbolista. Por lo pronto hoy se ha terminado yendo a un equipo que se ubica en la séptima colocación de la Liga de Inglaterra. 33 puntos tiene el Bournemouth, solamente uno menos que el Manchester City. En los primeros 20 encuentros disputados ganó 9, empató 6 y perdió 5. Verdaderamente está teniendo una participación muy buena a nivel colectivo y por eso se terminó yendo a un equipo que no digo que vaya a ser súper competitivo en lo que resta de la temporada, porque obviamente uno se imagina que puede llegar a bajar el nivel en cuestión, pero ya ha sumado sus primeros minutos, algo que quizás en un principio era un tanto inimaginado, pero en la victoria del Bournemouth 5-1 sobre el West Bromwich en un encuentro correspondiente a la FA Cup, finalmente Julio Soler pudo ser titular en este encuentro. Disputó los 90 minutos, tuvo su debut ansiado, es cierto que no fue en un encuentro de Premier, pero defendiendo la camiseta de un equipo de la liga más competitiva del mundo, y la realidad es que todo pinta bien para lo que va a ser su futuro a nivel selección. Es un futbolista que obviamente Scaloni va a tener en cuenta en el corto plazo, sobre todo sabiendo que Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña, que han sido los dos laterales izquierdos con los que ha contado el DT durante prácticamente los últimos 3 años, ya tienen 32 años o más, y eso imposibilita un poco que vayan a formar parte de absolutamente todas las citaciones. De hecho, ya en las últimas 3 fechas FIFA hubo una en la que Tagliafico no supo ser convocado y hubo 2 en las que Acuña no estuvo, por lo que necesita recambio en ese sector. Y también teniendo en cuenta que va a jugar ahora el Campeonato Sudamericano Sub-20 en Venezuela, es una buena forma de ver a este importantísimo futbolista que esperemos que pueda desplegar su mejor versión, primero en la Premier y después cuando le toque jugar con la selección argentina también tenga un buen nivel. Tiene tan solo 19 años, tiene un futuro verdaderamente esperanzador y desde el lado del cuerpo técnico del combinado nacional argentino tienen muchísimas esperanzas en él. Lo ven como un lateral verdaderamente muy pero muy completo, porque no solamente sabe atacar y tiene características ofensivas muy óptimas para lo que pretende Scaloni para con sus dirigidos, sino que también sabe defender. Y a los 19 años es muy importante eso, porque es ahí donde le saca la ventaja a los que son sus competidores. Por ejemplo, Valentín Barco, que quizás es el lateral izquierdo con el que compite más de cerca a la hora del recambio, tiene características ofensivas muy pero muy buenas, pero le cuesta un poco la marca y el retroceso, y es ahí donde Soler verdaderamente puede hacer una diferencia a su favor. Por lo pronto, en estas horas seguramente estará dejando la plantilla del Bournemouth para sumarse a la delegación argentina conducida por Diego Placente, que viajará a Venezuela a disputar el Campeonato Sudamericano con el objetivo de lograr uno de los 4 cupos de clasificación para el Mundial de la categoría. Si bien todavía faltan 2 meses para el regreso del fútbol de selecciones, la realidad es que en la selección argentina siempre hay noticias, porque cada día pasa algo con algún futbolista, porque como la mayoría de los jugadores nacidos en Argentina tienen normalmente una notoriedad muy grande a nivel mundial, siempre sucede algo. Se está esperando a ver que, por ejemplo, qué es lo que sucede con Messi en el Inter de Miami, su renovación, y además están sucediendo cosas con la mayoría de los jugadores que juegan en el alto nivel europeo. Por lo pronto, de los 3 casos que hablé en este video, lo de Di María lo veo muy difícil. Obviamente que lo quieren tener para la fecha FIFA de marzo, pero no creo que el Fideo se vaya a tirar atrás en lo que había sido su decisión en primera instancia. Lo de Nico Paz, por suerte, terminó siendo algo más leve, porque si se hubiera lesionado de manera grave no hubiera estado ni en la fecha FIFA de marzo ni tampoco en la de junio. Debo decir, se iba a perder 4 de los 6 partidos de eliminatorias que quedaban y por suerte parece que no se perderá ninguno. Y en el caso de Julio Soler, positivísimo el hecho de que ya se vaya al fútbol inglés y que además pueda disputar el sudamericano de la mano de Diego Placente.